lo primero en lo que vale la pena invertir es en el nombre y en registrar y proteger ese nombre. Sí. La parte visual se puede cambiar, y no es tan dramático cambiarlo, pero cambiar el nombre sí es un tema, pues, porque te tienes que volver a ser conocido, la gente puede pensar que no funcionó, y cambió porque te fue mal. Es un buen punto. Entonces, sí, claro, o sea, la connotación de cambiar de nombre, a menos que le expliques bien, Sí. puede ser negativa. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Innovación Sin Barreras. Mi nombre es Jaime Sotomayor y soy el conductor de este podcast. Bueno, hoy día tenemos un episodio sumamente interesante. Nos acompaña Daniela Nicholson. Ella es la fundadora y directora creativa de SET Estudio de Branding. Y vamos a conversar justamente sobre branding. Pero mucho más que eso, vamos a entender qué es lo que debería estar haciendo una empresa en su etapa inicial con respecto al branding, que va mucho más allá del logo. Y qué es lo que tienen que ir haciendo a través del tiempo para mantenerse relevante, pero especialmente auténtico. Bueno, sin mayor preámbulo, démosle la bienvenida a Daniela. Hola Daniela, ¿cómo estás? Hola. Bienvenida al programa. Muchas gracias, Jaime, por invitarme. Encantadísimo de tenerte por aquí. Tuvimos la oportunidad de conocernos en el Shift Day. Efectivamente. Y no, ahí no tuvimos tanto tiempo para conversar. Entonces dije, ¿qué tal si esto lo hacemos a través de un podcast? Y la verdad que me gustó mucho tu trayectoria, entonces más bien arranquemos por ahí. Cuéntanos un poquito cuáles han sido los pasos que has venido tomando que te han llevado a lo que es actualmente. Bueno, hola con todos, soy Daniela Nicholson. Llevo 9 años haciendo y repotenciando marcas con una empresa que se llama SET. Me tomó un tiempito darme cuenta de qué es lo que realmente quería hacer en la vida, y cuando descubrí el branding me enamoré profundamente y por eso ya son más de 100 marcas, ¿no? Desde que Wow. empezamos. Y hemos trabajado con algunas marcas que hay gente a las que le suenan y que les tienen cariño, como puede ser Comunal, La Fruta Cafetaria, Megabyte, ¿no? El Sí. Fintech que está ahí rompiéndola, Laboratoria, bueno, el spin-off de Laboratoria que es Caudal, y hay con algunas marcas también más grandes, y bueno, de todo un poco, ¿no? Pero hay de hecho proyectos con los que coges mucho cariño. Totalmente. Has mencionado proyectos que más bien son súper innovadores, que me imagino que para hacer el branding quizás rompen un poquito el concepto tradicional de lo que hemos ido aprendiendo o poniendo en práctica, ¿no? Entonces, nada, súper, súper bacán. ¿Y qué fue lo que te metió a este mundo? ¿Cómo se termina haciendo branding? La historia empieza estudiando comunicaciones. Okay. Las comunicaciones son un mundo súper amplio, donde te, digamos, codeas con gente que termina siendo fotógrafo, publicista, director de cine, periodista, gerente de marketing, en fin, o sea, es tan amplio que es maravilloso y terrible a la vez, porque tienes que en algún momento escoger qué vas a hacer tú. Así es. Y en el camino yo vivía enamorada de la publicidad, porque me gustaba mucho la idea de contar historias, y además todo el escenario visual, ¿no? Me parecía como interesantísimo. Y trabajé un tiempo en publicidad, porque era el camino lógico, y aprendí un montón, ¿no? O sea, de hecho estuve como en Leo Gourmet de esa época, que fue como la gloria del Leo Gourmet en Perú, donde se hicieron cosas interesantísimas para el PSP y el comercio, que también hacía comerciales súper disruptores. Sí. Pero el ritmo de la publicidad y mi forma de ser no coincidían tanto. Entonces busqué algo que fuera un poco más calmado, pero que fuera muy potente para que una marca funcione. Sí. Y ahí descubrí el branding. Y me empeciné con irme a hacer un máster y conseguí una beca súper genial. Y me fui a estudiar a España, y después de que regresé ya empecé con la empresa y súper comprometida, porque descubrí que el branding tienes que ser muy curioso, cosa que coincide conmigo, y reúne muchas disciplinas, ¿no? Mucho diseño, pero también comunicación, e incluso hasta antropología, arquitectura y hasta historia, ¿no? Si quieres, pongámosles un poquito el contexto a la audiencia de lo que es branding, porque creo que a veces lo quieren resumir a hagan un logo bonito, ¿no? Y conozco mucha gente que se irrita cuando le dicen, no, me han reducido a eso, ¿no? El equivalente a decirle a un programador, hazme un app. Entonces, como que realmente, para ti, ¿qué es branding? Explayémonos ahí. Explayémonos un poco. Sí. Branding es, en castellano, estrategia y gestión de marca, ¿no? Es justamente toda la parte estratégica de cómo se debe comportar una marca a nivel verbal y a nivel visual. Y todo parte de entender a quién le quieres vender o a quién quieres atraer. Claro. Pues, digamos que una marca funciona siempre y cuando sepa bien a quién quiere atraer y refleje a quién la representa. Porque en realidad
dentro de una marca existen muchos públicos objetivos importantes, pero obviamente ninguna empresa funciona sin alguien que compre. Pero tampoco muchas empresas no funcionan si es que sus empleados no se sienten parte de. Claro. Entonces, hay muchos stakeholders, es la palabra técnica. Sí. Pero cuando hablamos de stakeholders, una marca funciona y tiene vida cuando atrae y enamora idealmente a sus clientes y futuros clientes, Claro. y genera sensación de orgullo y pertenencia en la gente, en los colaboradores o el equipo que está detrás de la marca. Entonces, en realidad, hacer branding es encontrar la mejor manera de representar quién eres como empresa, como marca, tomando en cuenta las aspiraciones, los sueños y las cosas que atraen a la persona que quieres atraer o al grupo de personas que quieres atraer. Claro. Se ha tratado de darle una figura o una personalidad. Personalidad, no, esa palabra que no la usaba y debería haber usado. De hecho, es la palabra que más repetimos, creo, en set, y es, o sea, darle personalidad a la marca es lo que hace el branding, ¿no? Y la personalidad es lo que te hace atractivo, idealmente a largo plazo. O sea, puede ser una marca visualmente muy bonita, que también ayuda, pero si no tiene personalidad y no sabe cómo es, no sabe cómo hablar, no sabe qué le gusta. O sea, hay muchas marcas en el mundo que se han hecho famosas porque tienen hobbies. Entonces, ¿no? Una marca tiene una personalidad, tú atribuyes a... Un muy buen ejemplo de marca es Red Bull, ¿no? Entonces, Red Bull, si yo te pregunto cómo es Red Bull, seguro me vas a decir aventurero, divertido, arriesgado, en fin, cosas que... Fórmula 1. Exacto, también Fórmula 1. Eso es lo que le gusta hacer, ¿no? Claro. Entonces, ¿a qué le gusta Red Bull? Le gusta la música, le gustan los deportes extremos, le gusta la Fórmula 1. Entonces, eso no es gratis, eso está planeado y coincide con lo que le gusta hacer a la marca, coincide con lo que le gusta hacer a la gente que quiere consumir esa marca. Entonces, la personalidad es como clave para poder después hacer buena publicidad también. Totalmente. No, o sea, y eso creo que a veces es difícil hacerlo temprano, porque no sé si es que cuando arrancas una empresa tienes todo ya como que descubierto. O sea, igual que las personas cuando estamos en la etapa de adolescencia, estamos descubriéndonos y definiendo nuestros gustos. Totalmente. Es factible que tu papá o tu mamá te haga tu branding cuando tienes 1 o 2 años. O sea, ¿cómo arrancamos si estamos muy jóvenes en nuestro negocio versus un banco que ya tiene más de 100 años? O sea, ¿cómo se va branding ahí? O sea, a todo el mundo le sirve hacer branding. Sí. No todos están preparados financieramente para hacer branding de la mejor manera en el primer momento. Sí. ¿No? Entonces, cuando una empresa... O sea, sí nosotros hemos trabajado con muchas empresas que han empezado de cero y han decidido invertir en branding. Por supuesto, no pueden invertir un poco en banco. Está clarísimo, ¿no? Pero hay cosas básicas que sí te ayudan. O sea, lo que menos deberías cambiar en el tiempo, por ejemplo, es el nombre. Yeah. Porque si tú te pones a pensar... el nombre no te conviene cambiarlo, porque conforme tú empiezas a invertir en tiempo a la que te hagas conocido... Así es. Es todo para ti, Elon Musk. Has cambiado de Twitter a X. También le dice que no se hace. Entonces, en realidad, lo primero en lo que vale la pena invertir es en escoger un buen nombre que no te hace a una cantidad de productos específico, ¿no? Porque a veces, oye, empecé vendiendo esto, pero también quiero vender después más cosas, o a veces el modelo de negocio varía un poco en el tiempo, ¿no? Entonces, lo primero en lo que vale la pena invertir es en el nombre y en registrar y proteger ese nombre. Sí. Porque también tener el nombre, pero no tenerlo protegido también es un riesgo enorme, porque después tienes que cambiarlo aunque no quieras. Así es. Y el momento perfecto para invertir, por lo que hemos visto en muchos clientes que nos buscan, de los que empiezan, digamos, es cuando reciben una primera ronda de inversión. O sea, llevan, ¿qué te digo? 2, 3 años de haber empezado, tienen más claridad sobre cuál es su modelo de negocio, tienen más claridad sobre quién es su público objetivo. Y ya saben lo que no quieren también, ¿no? Porque también definir la marca es qué quiere ser y qué no quiere ser. Entonces, normalmente está asociado mucho el branding a un momento en el que se recibe un capital extra para potenciar el negocio y mirar otros mercados, por ejemplo, ¿no? Pues en el caso de Megabyte, ¿no? Que ellos en realidad ya tenían claro que querían entrar a otros mercados casi desde el principio. Yeah. Y también cuando hay una confluencia de socios, que también es parte del caso, donde, claro, se puede balancear un poco más la inversión. Entonces, si son 3, 4 socios, por supuesto que es más fácil costearlo, ¿no? Lógicamente. Entonces, también depende de las aspiraciones de la marca. Cuando quiere llegar más lejos, más rápido, la inversión en branding, digamos que rinde, ¿no? Hablemos, si quieres, del caso de Megabyte. Hemos tenido a Pedro Neira en el podcast 2 veces. Bueno. De hecho, la última vez que vino, hemos hablado un poco sobre Megabyte. ¿Cómo arrancaron ellos más bien el tema de branding? ¿Qué tenían antes de tocar la puerta ustedes? Mucho conocimiento. Yeah. Esa es la base de todo buen
y mucha exigencia. No quería nada más, nada menos, perdón, de Pedro. Por supuesto, y de sus socios tampoco. Bueno, sí. Pues, trabajamos con los tres, ¿no? Ah, Entonces fue entender, o sea, parte de nuestro trabajo en branding es entender las aspiraciones de negocio que tienen los socios ya. de la empresa, porque tú no diseñas solo para el socio, o sea, sí diseñas para los socios porque tienen que sentirse a gusto con la marca, pero también tienes que convencerlos de que le tiene que gustar a la gente a la que van a traer. Entonces, eso es un poco traducir las dos cosas. Exacto. Y alinear a los socios que no siempre están alineados. En este caso venían bastante alineados. Ya. Y sabían que tenían este concepto novedoso para Perú, ¿no? En la región ya ocurrían cosas parecidas, pero no tantas, ni de la manera en la que la querían hacer ellos. Sí. Entonces, el food tech, ¿no? Y sabían que querían ir a comerse el mundo, porque sí. Literal. Y de hecho es el eslogan, ¿no? Bueno, es Eat the Future. Y en realidad con ellos, o sea, la inversión fue desde el momento cero casi, ¿eh? O sea, ellos sabían que necesitaban un holding porque querían hacer una multimarca, ¿no? Sí. Y también trabajamos algunas de las marcas, de hecho, se trabajó con varios estudios en paralelo porque ellos necesitaban agilidad. Entonces, escogieron a 3 o 4 estudios y nos dijeron, ustedes hacen tales, tuvimos la super suerte que nos toque la marca corporativa. Claro. ¿No? Bueno, ahí nos la trabajamos. Claro, porque hoy tienen como 8 marcas. Más, creo, sí, ya. No, ya les perdí el rastro porque no todas mucho nosotros, claro. Pero deben ser más de 10. ¿Ya? Cada una es totalmente distinta. Porque las va a probar, o sea, sabían que parte del negocio era probar qué marcas funcionan y además no en los mismos mercados, las mismas marcas. Claro. De repente en Perú funciona súper bien la marca de alitas, pero en México funciona mejor la de desayunos, ¿no? O sea, o ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, ellos sí hicieron una apuesta desde el momento cero porque sabían que la marca les iba a ayudar a vender, porque además era un dark kitchen. Entonces, al no tener local, la marca y su comportamiento digital era su puerta de entrada. Claro, mientras menos física es tu marca, más te ayuda el branding. Claro, porque tienen que transportar esa sensación de, no sé, de confianza o lo que estás buscando. Exacto. Y creo que por eso uno de los rubros en los que nos ha gustado colaborar mucho es justamente el rubro de startups y el rubro de tech, ¿no? O sea, no por nada te he hablado de marcas con las que hemos trabajado ahorita, un laboratorio, un caudal, que en verdad también su, digamos, laboratorio tenía oficinas, pero hoy en día es muy virtual todo. Sí. Ya están también en muchos países de la región. Y al final, claro, gran parte de la gente se entera de que existen por redes sociales o por su bueno, genial forma de comunicar y encontrar a la gente que no sabía que los estaba buscando. Claro. Ahora, también tiene, no sé si es una ventaja en este caso, de que la startup tiene menos tiempo, menos carga. Sí, en cambio, si vas a una entidad bancaria de más de 100 años o se vuelve millonario. Claro, o sea, como que creo que ya empieza todo el mundo a involucrarse en por qué cambiarse el logo de Pepsi Coca-Cola o por qué es, no sé. Exacto. Entonces, ahí, por ejemplo, o sea, ¿cuál es la recomendación en todo caso para ánimas corporativos, o sea, para las empresas que están muy antiguas y quieren cambiar versus lo que hacen las startups? Claro, son dos escenarios muy distintos, ¿no? Crear de cero, tienes como el campo libre para hacer lo que tú te parezca. Igual tienes que estudiar mucho en la competencia porque lo peor que te puede pasar es que te parezcas a alguien que ya existe. Exacto. Y a veces por desconocimiento y no por mala intención ocurre. Entonces, parte del trabajo es entender quiénes son los jugadores para no hacer nada parecido. Así es. Pero cuando se trata de un rebranding o una empresa más corporativa, como puede ser una universidad, un banco, o no sé, una clínica, en fin, varias cosas, siempre la pregunta de fondo es, ¿necesitas un cambio o una evolución? Y el cambio es más drástico y la evolución es más natural. Igual se percibe como un cambio para el público objetivo de alguna forma, porque de pronto no se actualiza. Sí. Entonces, pero creo que consideramos, por lo menos en SET, que siempre hay que trabajar mucho desde el respeto y de cambiar todo lo que es necesario cambiar y potenciar lo que, ¿no? lo que tienes, pero no siempre es cambiar. Lo que pasa es que el mundo digital, o sea, la cantidad de contenido que se usa en un teléfono, que tiene un formato definido, que tiene una forma de comportarse, ha cambiado. Sí. Y ha vuelto obsoletas algunas marcas que se hicieron o se diseñaron hace muchos años, porque el formato que contiene, ¿no? Todo el contenido ha cambiado tanto que a veces ya no funciona. O sea, tener líneas muy delgadas, o sea, necesitas un contraste definido, necesitas un movimiento, necesitas una proporción de tamaño, los logos que tienen muchos detalles, muchas veces ya no funcionan en un mundo digital. Entonces, o a veces se ve antiguo, o a veces hay una fusión que también requiere, ¿no? Pues ya, cómo se va a ver de ahora en adelante. O a veces también nos pasa que es como que la gente no se que la gente que dirige la empresa no se siente, o sea, siente que no la representa. Y eso también es grave de alguna manera, porque es como que cómo sacas adelante o cómo empujas un coche que sientes que ya no te funciona. Entonces, en realidad,
el camino de saber cuándo es un buen rebranding tiene que ver con cuando tu marca ya no funciona en medios digitales de ninguna manera y tienes que replantear, no solamente el logo, pero sí probablemente los elementos visuales que acompañan, porque también tú preguntas su dato. Oye, ¿una marca es un logo? No. Una marca es una identidad verbal donde tienes un nombre, un posicionamiento, una personalidad, ¿no? Unos valores, Sí. o sea, y en mejor los casos un propósito también. Sí. Y después tienes toda la parte visual que es, el logo es un pedazo importante, pero tienes paleta de colores, tienes formas, tienes tipografías. Esto ya me puede volver un poco técnica, pero siempre Súper. pongo el ejemplo para clientes que les decimos por qué es importante pensar en una identidad visual y no pedir un logo. Es porque tú vas por no sé, la carretera al sur. Ves una pared que está pintada de rojo y tiene una ola de color blanco. Y probablemente todo el mundo esté imaginando una marca, ojalá que también tú, si no, yo creo que he hecho un buen trabajo. En principio vas a imaginar Coca-Cola, Ah, bueno, sí. ¿no? Entonces, y no dice Sí, Coca-Cola. claro. Entonces, o las 3 líneas de Adidas, que depende Sí. cómo las pongan, también las Sí. identificas súper rápido. Entonces, esos son los códigos visuales que tiene una marca que te ayudan a identificar. O sea, pasa mucho en algunos rubros que solamente se preocupan por su logo. Entonces, por ejemplo, pasa bastante en las universidades. Por ejemplo. Hay otras cosas también, pero Sí. por poner ejemplo en las universidades. Tú vas por la calle, ves una valla publicitaria enorme que les ha costado mucha plata, entonces de paso, y dices, ah, mira, es la foto de un chico que me está diciendo que tengo que esforzarme, ¿no? Y que si es que me esfuerzo voy a tener éxito. Y firma un logo de una universidad X. Sí. Caminas 10 cuadras más, ves otra foto de otro chico, ¿no? Mirando para arriba, con un titular que dice algo similar, pero no igual, y tiene otro logo que tampoco te vas a acordar de cuál era, pero ninguno tenía de repente un color fuerte asociado, ni una forma de hablar particular, ni un tratamiento fotográfico. Entonces, si solamente crees que poniendo tu logo mediano, grande o lo que sea, va a ser suficiente para que esa publicidad en la que has invertido un montón haga que te reconozcan, lo más probable es que no pase. Entonces, por eso es que los códigos visuales son tan potentes, y por eso Coca-Cola invierte tanto y lo ha mantenido tanto tiempo también, ¿no? O sea, lo ha ido reforzando, pero no ha cambiado radicalmente. Entonces, en verdad, la decisión de cambiar o no cambiar, idealmente hay que tomarla con mucho respeto y ver, a veces sí amerita un cambio porque a veces, no sé, pues, es un ejemplo un poco tonto y nos ocurre un ejemplo ahorita un poco más concreto, pero si te llamas Alfombras X Sí. y ya no vendes solo alfombras, entonces no te queda otra que ponerle un nombre un poco más, Amplio. más amplio. Y eso pasa bastante, ¿no? Que las Ujú. empresas que han empezado hace mucho tiempo a veces tenían nombres muy descriptivos respecto al producto con el que empezaron. Y al cabo de 5 o 10 años, de pronto, incluso ya hasta no venden esos productos. Claro. Y es como que, ¿cómo me voy a llamar alfombras, Pepito, si es que ahora, pues, mi principal venta está en, no sé, pues, en mantenimiento de limpieza, Claro. ¿no? Entonces, Va evolucionando un poco con tu negocio y no quieres descartar algo que ya está posicionado en la mente, simplemente quieres dar a entender de que no estamos limitados a sí. algo. Pero y la otra cosa es que a veces sin cambiar el logo puedes hacer muchos cambios. Ya. Porque en verdad si tú cambias el logo también, o sea, depende de quién seas, un banco, por ejemplo, tienes que cambiar todos los lugares físicos en los que existe eso. Y a veces si refrescar una marca involucra el logo y a veces no. O sea, hay maneras de hacerlo. Hay marcas que han mantenido su logo en muchísimos años. O sea, Mastercard ha cambiado ligeramente, Sí. pero ha vuelto algo muy similar al principio. Lo mismo pasa con Coca-Cola, Pepsi también ha dado muchas vueltas, pero de alguna forma se va volviendo la esencia, ¿no? Entonces pasa mucho esto de volver a lo que fuiste. Y te pasa mucho que algún cliente te dice, mira, la verdad es que yo quiero que se parezca a los logos de no sé, Facebook, Google, Dell, o sea, lo quiero de ese estilo, ¿no? Y porque sí veo mucho de tendencias, ¿no? Como que la gente ve que Google, Facebook, todos se actualizan su logo, lo vuelven, no sé, más plano, menos... Volumétricos. volumétricos, está perfecto. Entonces, todos hay que ahora ir para ese lado, porque esa es, digamos, la tendencia. Digamos, ¿ese es el mejor camino? ¿Qué es lo que tú normalmente dices? O más bien, lo mejor es ser distinto. ¿Qué opinas? O sea, lo mejor, la palabra básica del branding es diferenciarse, ¿no? Pero sí es verdad que tú tampoco quieres que te confundan con otra industria, ¿no? Entonces hay ciertos códigos de las industrias que a veces vale la pena respetar, ¿no? Entonces puedes estar dispuesto a ser rompedor siempre y cuando tengas un presupuesto de marketing que te avale ser tan... O sea, no te puedes llamar manzana como Apple, para vender computadoras y celulares si es que no tienes unos cuantos cientos de miles de millones para decir por qué te atreviste a ser manzana, digamos, ¿no? Entonces,
sí es verdad que mientras más disruptor, también requiere más explicación de por qué está siendo tan disruptor. Y es súper válido, pero hay una necesidad de coherencia y de discurso que avale Es que la casi, disrupción. es que casi como que en nuestra cabeza tú ves, no sé, letras cursivas y esto, moda, fashion, Sí, elegancia, ¿no? sí, Ves cosas un poquito más planas, menos volumétricas y más rayitas, esto es más sí, tecnológico, ¿no? sí. Azul, negro, Pero el ¿no? color, por Sí. ejemplo, es algo que tú decías un rebranding, ¿no? En un rebranding tienes que cambiar de color porque todos han cambiado. Depende, pues si llevas 100 años con ese color, no te vas a cambiar de color porque todos lo están usando, porque tú eres el que empezaste con eso, Sí, ¿no? Entonces sí. hay que evaluarlo bien, pero sí la decisión de color para una empresa nueva, sí muchas veces estás en función a que queda libre, porque en verdad el ojo está tan lleno de estímulos que es como, oye, si todos estamos en el rojo, probablemente no te convenga usar el rojo a ti, ¿no? Si es que eres un jugador nuevo. Entonces sí es bueno estudiar qué está pasando con el color y con los recursos, pero toca ser diferente Ujú. sin caer en el riesgo de que piensen que te dedicas a hacer otra cosa, porque eso Claro. es parte del trabajo también a nivel técnico, ¿no? ¿Cuáles serían esos momentos donde justificas el cambio o Sí, rebranding? o sea, si vas desde cero, como te digo, o sea, si te puedes asesorar o dedicarle el tiempo y el profesional adecuado para poner el nombre, yo creo que es algo súper importante que la gente no le da tanta importancia. Entonces, momento cero es intenta empezar con un buen nombre y protégelo. Ujú. Registra lo que tengas que registrarlo, asesórate con un abogado que te acompañe también, porque Sí. registrarlo mal, o sea, solo con INE de copy no siempre es suficiente, tienes que saber cómo registrar. Sí. Después, cuando, digamos, puedes, también hay, o sea, hay ligas, ¿no? En el Sí. mundo del branding. En las grandes empresas que cobran X cantidad de plata porque obviamente tienen un plantel digamos, una base y una cantidad de personas involucradas en los proyectos. Ujú. Hay empresas más medianas y también hay gente freelance, como en cualquier, como en muchos escenarios. Entonces, a veces, digamos, a una empresa que no puede invertir tanto, bueno, es válido contar con un freelance que es bueno, y empezar con una primera versión de identidad visual, donde idealmente no hace solamente un logo, sino que es, oye, ya, yo tengo mi personalidad definida, que existen ciertos ejercicios para hacer eso. Yo por eso ando haciendo workshops o algunas charlas donde por ahí se va quedando el contenido, porque en verdad lo puedes hacer incluso tú con tu equipo. O sea, Sí. si alguien te ayuda a moderarlo es mejor, pero igual lo puedes hacer. Entonces, una vez que tú dices, ya, bueno, esa es la personalidad que quiero tener, después, este es el nombre que voy a proteger y registrar. Ujú. Investigar un poco que no existe en otros lados también, por favor. Y de hecho, ahí voy a querer regresar a eso después, pero continuamos. Dale. Después es darle una identidad visual, donde escoges la liga de lo que puedes pagar. Sí. Por ejemplo, alguien freelance, Sí. que no puedes algo más. Idealmente no haces solo un logo, sino que piensas en una buena decisión de color, para tener que cambiarla después también, ¿no? Y con que tengas digamos, un buen logo y una buena decisión de color, ya por lo menos tienes una base. ¿No? Y conforme vas avanzando en el tiempo, digamos que cuando quieres empezar a internacionalizar o cuando tu negocio ya va cogiendo más fuerza, sí te conviene que los puntos de contacto principales, que pueden ser la página web o puede ser un primer local, también sientes las bases para el futuro, porque una vez que tengas que abrir nuevos mercados o te abrir más tiendas, por ejemplo, si tienes tiendas físicas, en vez de volver a hacer de cero, ya sabes que esta es la manera en que vas a abrir las demás y tienes como un manual de aplicación. Porque lo que suele pasar es que la creatividad a veces es enemiga de la coherencia. Yeah. Entonces, a veces alguien te diseña tu primera versión de la marca y después dices, oye, pero esto se ve muy estático, no sé qué. Si cambiamos la letra, si cambiamos el color, si para esta promoción le ponemos secretos, a veces terminas haciendo un mango de marca que ya la gente no identifica. Entonces, a veces la gente se olvida de que mientras más coherente es tu marca y sin ser aburrida, tiene recursos para ser consistentes, como yo reconozco esa marca porque uso, es como Adidas, ¿no? Las 3 rayas, ahí están, ¿no? O lo que hablábamos de Red Bull, que tampoco no ha cambiado tanto, ¿no? Entonces, tener esas bases, el nombre, identidad visual, después puntos de contacto que sean potentes, bien diseñados. Sí. Y después suele pasar que cuando termina de cuajar la empresa a nivel de societario, a nivel de inversión, hay un cuestionamiento de si esa identidad hace match con los socios y hace match con el público objetivo. O sea, te cuento Comunal, que creo que es un ejemplo bueno. Sí. Comunal yo lo vine a hacer así desde cerísimo, ¿no? O sea, y me encanta, y es una marca que siento así un poco hija, porque sí estuve muy involucrada, ¿no? Entonces, me llamaron, tenían unas ideas de nombre con las cuales yo no concordaba mucho, y le dije, déjame hacer el nombre también. Ya, sí, tiramos ideas, salió Comunal, se registró. Y todavía el local recién lo estaban empezando a implementar, el primer local estaba en Marrón. Y fue, bueno, hagamos una identidad visual. Yo en esa época no tenía set todavía, yo era freelance, había terminado el máster recién, entonces les hice una primera identidad visual y el discurso de la marca era la independencia.
tú que estás cansado de trabajar en un cubículo, quieres flexibilidad, quieres libertad, ¿no? Sí. Y ahí hicimos un manifiesto, de hecho, que hablaba de esa libertad, de ese poder hacer las cosas como tú quieras, ¿no? Salir de la caja, no sé qué. Y la identidad tenía varios colores, y era como mucho más dinámica, ¿no? Y un poco más pop, digamos, o más joven, por decirlo de alguna manera. Pasaron unos años, yo misma empecé mi empresa ahí, ¿no? O sea, era una de las primeras que estuve ahí sentada, y nos dimos cuenta que como no era para almas libres, como no era para gente que quería hacer empresa, gente que quería crecer, Ajá. marcas y empresas que querían crecer. Y entonces el público objetivo comunal fue cambiando un poco y fueron personas que no querían ser freelance forever también, pero Sí. mucha gente quería ser empresa. Entonces empezaba haciendo un asiento, pero al cabo de 2 semanas volteabas y había 3 personas, y después volvías a voltear y eran 6, Claro. y en un año eran 30, no sé, ¿no? O Increíble. 20. Claro, claro. Entonces, oye, wow, ¿cómo estás Claro. creciendo? Eran Entonces, pues, freelancers, exacto, eran empresas que tienen pensadas ser grandes un día. exactamente. Sí. Entonces, el nuevo posicionamiento era oficinas para empresas con planes de crecer. Que de hecho lo vimos y lo entendimos juntos, ¿no? Sí. Y después empezaron a tocarle la puerta a corporaciones, ¿no? También, oye, de repente puedes tener una parte de tu equipo aquí, o gente que trabaja en muchos sitios, y bueno, y con la pandemia también se hizo más lógico el poder estar en diferentes lugares, ¿no? Pero vemos que Comunal lo diseñé yo como Daniela, y lo rediseñamos como Set al cabo de unos años, porque ya no era la marca pop, joven, ¿no? Que hablaba de libertad, sino era una marca que decía, sí, yo soy diferente, yo también sigo siendo como moderna y soy consciente de lo que se viene, pero ya no hablo desde ese punto, hablo desde, o sea, me pongo contigo a crecer. Pero te das cuenta de que en verdad es súper interesante porque algo que es tu identidad termina mandando cómo ejecutas tu negocio y cómo hasta implementas el lugar físico de Comunal, porque si al final tú decías, bueno, esto es más armas libres, pop, todo, entonces, ¿para qué tienes oficinas grandes, espacios grandes, desde chiquitos hasta grandes? Pero es que empezó haciendo todo mesas colaborativas. Claro. Y después se fue compartimentando todo porque se requería, por ejemplo, privacidad para ciertas empresas. Exacto. A eso es lo que voy, ¿no? Como que cambiaron incluso la manera física porque se dieron cuenta y plasmado en su identidad de que eso no era lo que Claro, pero por ejemplo el logo que no cambió, o sea, cambió un poquito, Sí. se hizo mejor, ¿no? O más pro. Digamos que mantenía la idea de que eran estos cuadritos que se movían, ¿no? Entonces, en verdad, el logo de Comunal es como flexible. Existe una versión más cuadrada, una más larguita, y es porque justamente hablaba de esa movilidad y flexibilidad que las empresas, sobre todo durante los primeros años, a veces son, ¿no? Empiezan a crecer, crecen, pero después a veces se achican un tiempo y vuelven a crecer, y es como querían ser parte de acompañarte en eso, ¿no? Y eso sigue siendo parte del discurso Comunal en realidad, ¿no? La flexibilidad. No conocía esa historia, pero hace total sentido con el tema de identidad. ¿Tienes algún otro ejemplo? Sí, bueno, un montón. Pero un caso que nos encanta y que vivimos muy de cerca y que, por ejemplo, venían de tener, o sea, digamos, los dueños de Candelaria, de la cerveza, digamos, estaban instalados en el mundo textil, ¿no? Pero uno de los hijos tenía esta empresa donde veía que había una posibilidad de hacer algo diferente y bueno, estaba enamorado en esa época estaba muy de moda en todo el mundo las cervezas artesanales y ya existían varias en Perú, pero ninguna se lo había tomado como súper en serio. Bueno, después Barbarian demostró que sí se lo había tomado. Claro. Pero bueno, tenían ese, como que veían de alguna forma. Cuando tú me dices 2 marcas de cerveza artesanal, me quedo con Barbarian y Candelaria, o sea, son las que mejor se han ocupado. Topa Mike no se ve bien, claro. Hay muchas muy buenas. No, sí, me imagino. Pero porque he probado, pero no me acuerdo. desde el punto de vista de gestión y de visibilidad, el punto de venta y todo, Sí. de hecho son las que mejor no lo Sí. Entonces, Candelaria partía de un encargo muy interesante que tiene que ver con algo que a mí como persona y como estudio también nos mueve mucho, que es cómo volver interesante el Perú. Porque en verdad tú dices, o sea, uno de mis compromisos cuando me dan esta beca maravillosa que me pagó el gobierno español fue, ¿qué vas a hacer cuando vuelvas? Wow. Entonces, uno de mis compromisos era trabajar en el valor de la marca Perú. Entonces, la marca Perú se puede trabajar como marca Perú, cosa que yo no he hecho porque lo hizo Future Brand. Claro. Igual de repente era muy chivola todavía, para que algún día me toque. Pero también haciendo marcas peruanas haces marca Perú, ¿no? Por supuesto. Entonces, hay productos que se han vuelto bandera, el café, el chocolate, en fin, los textiles, por supuesto. Entonces, tú dices, ya, una cerveza peruana. El nombre, sinceramente, no se nos ocurrió a nosotros, se le ocurrió al cliente. Una genialidad. Pero la Candelaria es una manifestación cultural interesantísima y dentro del universo visual de la Candelaria está la Diablada, ¿no? Que es en verdad es un elemento visual súper potente, esta máscara de la Diablada. Entonces, dentro de todo lo que había, identificamos algo
cómo volver lo tradicional, lo folclórico, lo popular, pop. Cómo hacer que la gente joven voltee a mirar, se sienta orgullosa de una cerveza hecha en Perú. Sí. Cómo hacer que la gente se guarde las botellas en su casa porque le parecen bonitas. O sea, pasó cuando hicimos La Patriota, que fue la primera versión de esta botella roja con el jugo, que después ahí cambió un poco. Que la gente se la compraba porque le parecía un símbolo de pertenencia. O sea, la gente decía, oye, qué paja, qué cool ser peruano. Pero ¿a quién se le ocurrió eso de que sean cosas que sea algo cool, que la gente quiera tenerla? Fue una conversación que fuimos teniendo con el cliente. O sea, las mejores marcas son las que tienen digamos, una dirección desde el cliente muy clara de qué quieren lograr. Y nosotros al final trabajamos en colaboración. Entonces, si bien obviamente aportamos muchísimo porque eso es de nuestro trabajo, hay un alineamiento conceptual alineado a un interés y a digamos, a unas ganas de hacer algo distinto. Entonces, creo que lo que coincide con muchas de las marcas que se han vuelto emblemáticas con las que hemos tenido suerte de trabajar, que puede ser una Candelaria, un Comunal, un Laboratoria, o una Armando Paredes, que es una inmobiliaria también con la que trabajamos muchos años, es que tienen claro que quieren ser distintos y tienen claro por dónde ser distintos, ¿no? Entonces Candelaria dijo, y además, como te digo, yo estaba en el mundo textil, que tiene mucho de identidad, ¿no? O sea, los textiles venden afuera porque la base es la alpaca, es algo que no existe en todo el mundo, entonces tienen muy claro que lo propio, lo nuestro, lo peruano, tiene que tener un valor y hay que saber contar la historia. Entonces, al final, la colaboración y cómo volver icónico y pop fue ya más nuestra tarea, ¿no? Es como que ya dentro del mundo de la Candelaria, ¿qué hacemos? ¿Qué volvemos icónico? Y bueno, ha sido una experiencia súper bacán. O sea, tengo algunas fotos ahí del Instagram que te recuerdan cosas que es como cogiendo la botella, ¿no? Y viendo cómo habías conseguido que la gente quiera tener ese producto, porque es bueno, está bien hecho, pero además porque le significa algo, ¿no? Significa algo y le hace sentir algo, ¿no? No, me parece espectacular porque son cosas que uno no se imagina que son parte del proceso. Que son parte del proceso, o dices, ¿sabes qué? Y esto, a veces el pecado de esto es decirle, mira, no sé, pero házmelo. A ver, o sea, como que, claro, tú piensas, ¿no? Y hazlo, porque claro, tú eres el experto. Pero en realidad también es responsabilidad nuestra hacer las preguntas correctas. Eso también es un buen punto. Entonces, yo creo que una de las cosas más importantes que hay que hacer cuando haces branding es saber preguntar. O sea, no puedes tú inventar, o sea, puedes, pero el riesgo de que tú te inventes algo que no haga match con el dueño del negocio es muy alto. Y ese riesgo es peligroso porque no se va a enamorar y no lo va a sentir propio. Y lo va a querer cambiar. Pero estas preguntas son tan sencillas como, no sé, me ha pasado que te dicen, te voy a mandar el brief, ¿no? Y una serie de preguntas. Ahí empezamos mal. Claro. No, o sea, un brief es importante, es un documento de trabajo que ocurre siempre. Nosotros, sinceramente, no hacemos briefs, hacemos workshops. O sea, la primera reunión para nosotros es un taller de conocernos. Entonces, una vez que nos hemos puesto de acuerdo en cuánto tiempo va a durar, que también es un tema, y cuánto va a costar, convencerlos de que tengan un poco de paciencia para tener unas cuantas semanas para hacer algo que te va a durar. O sea, dale un poco de semanas a algo que te va a durar. Eso es un punto. O sea, a veces nos cuesta un poco ponerle... Sí, para todos los emprendedores, no pidas 2 semanas para tu logo, pide algo más que un logo, invierte un poquito más y dale un poco más de semanas a algo que ojalá, si está bien hecho, te va a durar 10 años. Sí, pues, por eso digo, igual como inviertes en comprarte una buena computadora porque lo vas a usar todos los días, entonces, obviamente me voy a tirar, no sé, $1,000, $1,500 en una buena computadora. Exacto. ¿Por qué no invertir en no te va a fallar antes. Claro, te va a fallar, lo tienes que cambiar antes. O te va, no sé, o no te vas a sentir cómodo. O sea, te puede dar hasta Roche, que te dé Roche es lo peor que te suele pasar porque no te vas a querer poner un polo a tu marca, por ejemplo, para hacer, ¿no? Para las primeras etapas. Claro, por eso que creo que está perfecto que en el día cero de tu startup, ¿no? El día cero de tu empresa, puedas tener algo más hecho con un freelance, porque hay algo que siempre decía Steve Blank con el tema de sacar un MVP, o sea, get out of the building y empieza a construir, es que si no te da vergüenza lo primero que le has mostrado al público, es que estás muy tarde, ¿no? Ese es como que el mindset de startup, ¿no? Entonces, estás preparado. Claro, te has pasado demasiado tiempo pensándolo y cuando sales te das cuenta de que chocan. Entonces, nuevamente, ahí quizás va muy parecido. Quizás, si no tienes la identidad clara, por más que inviertas un montón, vas a gastar quizás tu dinero. Entonces, arranca, saca tu MVP y empieza a encontrarte en el mundo. Exactamente. Y de ahí yo creo que sí se justifica esta inversión. Sí, o sea, y en el branding, y eso quizás va a ser un poco polémico lo que te voy a decir, pero hago la paralela con lo que tú estás diciendo, es un trato. Hay gente que dice, no puede ser que el branding es como una persona, pero sí es una persona, porque en realidad... Es una persona jurídica.
Sí, ¿no? Y tiene derechos civiles. claro. Pero además tiene personalidad, tiene valores, Sí, en fin. sí. No todas tienen propósito, ¿no? Y a veces se vende la idea de que Como algunas todo personas. es que, por supuesto, no, y como la mayoría, o sea, a mí me gustaría decirte así, sí, claro. solamente mi propósito, todavía lo sigo buscando. Sí, sí. Este, O va cambiando, no sé. o va cambiando. Sí. Entonces, en realidad, un discurso que se encuentra mucho en internet, si le preguntas a ChatGPT qué tengo que hacer primero, te va a decir tu propósito. Claro. Pero, y creo que es Y útil le dice a hacer un ChatGPT, ya, dame mi propósito. Y te da el mismo que Y te va a decir, tienes que pagar $20 al mes. Claro, lo mismo. Entonces, en realidad, lo que pasa mucho es que a veces la gente quiere entrar en profundidad en lo que no corresponde de profundidad porque no estás con tanta claridad. Entonces, en verdad, claro, cuando tú naces y sabes tu propósito, no. Entonces, a veces el discurso es dedicar a sacar el propósito de la marca cuando en realidad la gente no tiene ni idea. Entonces, desde nuestro punto de vista y desde nuestra experiencia ya 9 años haciendo cosas, el propósito no siempre es parte de lo que tienes que hacer en el minuto uno. La personalidad es más clara, más fácil definirla que el propósito. Y es muy útil también, porque es como, oye, te pongo otro ejemplo de una marca más chiquita, pero que igual también fue un proyecto bien bonito, era una marca de macarrones, ¿no? Estos dulces franceses. Me encantan. Ya, bueno, se Los llamaba... pocos dulces que me gustan. Se llamaba La Macarronería, ¿ya? Natural, lógico, es un nombre bien puesto, en fin. ¿Qué venderán? ¿Qué será, no? Bueno, sigue siendo su producto emblemático, ¿no? Claro. Pero Ahora aún vienen así... alfombras. No tiene tan de cancha. Pero lo que nos vinieron a contar los dueños es, oye, yo quiero que mi marca represente que es la receta más fiel al macarrón que te puedes comer en Francia. Así es. ¿Ya? Porque hay muchos que lo hacen bien, pero estos consideran uno de los mejores para eso. Entonces me estaban a cobrar en euros. Y además, no. Y además, es algo muy vistoso. Entonces, hacemos una investigación de a quién compran macarrones, ¿no? Entonces, compran hombres y mujeres, pero muchísimo, o sea, es un postre muy visual y que tiene mucho que ver con momentos importantes. Bautizos, matrimonios, showers, en fin, ¿no? Entonces, sí son las que los consumen y las que los quieren tener en la mesa son las mujeres, ¿no? Naturalmente. Es un bonito regalo. Sí, como es muy llamativo. De hecho, es casi como una pequeña joya. Una vez me regalaron una torta hecha de macarrones. Wow. Sí, me quedé así como... Sí, claro. A ver, es un champú. Sí. Entonces, como que la pregunta fue, ya bueno, ¿a quién tenemos que atraer? Entonces, ya, hombres y mujeres, pero principalmente mujeres. Y cómo decimos que es una marca como más afrancesada. Y dentro del workshop hay una cosa que nosotros hemos descubierto, que es cuando tú haces preguntas muy obvias, las respuestas son muy obvias. Cuando tú haces preguntas un poco más, de una forma más metafórica, digamos, encuentras como matices que hacen que las cosas se vuelvan bonitas o diferentes. Entonces, nosotros siempre en el primer encuentro, digamos, hacemos unas preguntas que son metafóricas, que si tu marca fuera un animal, si fuera una bebida, si fuera no sé qué. Entonces la gente al principio te mira cuando ¿te pagando por eso? Estos admiradores fumé queso. Pero cosa bien lejana en la realidad. Te quisiera, de mi maestría de España, por si acaso. Sí, fíjate con ellos. No, con el tiempo te das cuenta de que tiene sentido. Entonces al principio les digo, bueno, esto suena un poco raro, pero vas a ver cómo funciona. Entonces después de un ratito, para empezar, se divierten. Es importantísimo un proceso de cualquier cosa, de branding en particular. Y, por ejemplo, ellos nos dijeron, si mi marca fuera una bebida, sería champán. ¿Por qué champán? Porque es burbujeante. Ahí todavía seguimos mascando chicle, ¿no? ¿Qué significa burbujeante? Lo burbujeante es elegante pero divertido. Entonces tienes dos adjetivos. Mi marca quiere ser elegante, pero no quiere ser tradicional, quiere ser muy elegante y divertido. Entonces de ahí sacamos otros adjetivos como que queremos... Las mujeres tienen un tema de ternura, puede ser, da igual la edad que tengas, hay una ternura inscrita dentro del mundo de las mujeres, por más duras que seamos en algunas situaciones, pero igual hay una ternura, ¿no? Puede ser las dos a la misma vez. Además, la Puedes tierna, pero muy dura. La dualidad es maravillosa. Entonces, justamente esta marca quería esas cosas, ¿no? Entonces, cambiamos el nombre, ahora se llama Mon Amant, que es mini almendra, que significa almendra en alemán. Entonces, y hicimos una ardillita y la identidad gráfica no quería ser súper tradicional, igual que la Nube, que es la famosa, ¿no? Sino que quería ser un poco más juguetona. Entonces, todo eso salió de tener claro qué quiere ser, quién quiere ser, cómo quiere ser distinto. Entonces, ese cuento un poco largo para decir cómo la personalidad influye en qué colores vas a usar, cómo se va a ver, cómo te vas a destacar. Sabíamos que lo natural hubiera sido hacer algo elegante y clásico, pero queríamos ir un poco más allá y que la marca sea un poco más divertida. Y esa es otra cosa bien interesante, creo que, y eso nos lo enseñó Armando Paredes, ¿no? Ellos nos dijeron una frase una vez que se nos ha quedado grabada, que es,
no hay que hacer serio para hacer las cosas en serio. Ujú. Entonces, el humor Sí, porque, o sea, honestamente, o sea, para los que no saben, ¿no? Armando Paredes no es una persona, que no es una empresa que construye edificios realidad bonitos. Sí. Y claro, tú ves su publicidad en todos lados y rompe con la clásica inmobiliaria, constructora, Sí. que son todos, que quieren transmitir esta seguridad y solidez y todo. Y lo de ellos es súper divertido. Divertido. Y no va en contra No. de lo que hacen. No, porque todo el mundo, si bien gastas mucha plata en un departamento, Claro, o claro. inviertes, mejor dicho, eso no significa que a ti te parezca interesante que te hablen desde ahí. Sí, no. Es más, yo te digo, solamente en pensar en un edificio de Armando Paredes, ahora siento de que, uy, probablemente me va a costar un poquito más, ¿sabes? Porque ya, yo creo que han generado una cierta, con el branding, un cierto Bueno, y con el interés. diseño de los espacios. No, hay Es que que sin quitarles es- ningún mérito a su producto. No, no, totalmente. Pero yo que no soy evaluador de eso, en mi mente, no sé nada de diseño, no sé nada de construcción. Mi esposa se encargó de encontrar este lugar, una capa. Ujú. Ella sí es arquitecta. Ujú. Pero yo conté con el branding, digo, No son buenos tienen buen arquitectos. gusto. O Sí. sea, saben lo que saben hacerlo. Entonces, Sí. sí. Sí, o sea, digamos, con ellos fue hace una aventura. Ahorita ya nos seguimos trabajando juntos, algún día volveremos juntos. Pero 11 años de hacer cosas juntos. No, porque no tiene sentido, ¿no? Igual somos amigos, siempre, Sí, sí, siempre sí. nos vemos. Pero con 11 años haciendo cosas juntos, increíble, o sea, divertidísimo, además. Sí. Haciendo como cosas disruptivas, ¿no? O sea, por ejemplo, tú vas por la calle y Sí. uno de los puntos de contacto más importantes de una inmobiliaria es el cerco de obra. No todos Sí. los distritos se pueden hacer, te permiten hacer de todo, pero una frase, ¿Ah, de ahí, sí? pues, hay un tema cierto de, no todos los reglamento. distritos hacen lo mismo, ¿no? O sea, sí, depende del distrito, hay más flexibilidad, bueno. Ya, ok. Pero bueno, nacieron que en Barranco, un distrito un poco más abierto a esas Totalmente. cosas. Sí. Y se hicieron cercos de obra entretenidos, pues, ¿no? Ujú. O vallas publicitarias donde ahí sí puedes poner lo que tú quieres, Sí. que también es otro punto de contacto importante para una inmobiliaria, ¿no? O sea, la gente sale a la calle a buscar su posible depa porque quiere ver cómo es la zona, Sí. ¿no? Entonces, por ejemplo, en un depa que hicimos, la campaña con ellos era tan simple como que Armando Paredes empezó vendiendo lots. Entonces, el público objetivo eran los principalmente solteros o inversionistas que van a alquiler a solteros, ¿no? Ujú. O parejas, pero mucho más solteros. Y después fue creciendo la familia, digamos, y naturalmente sus clientes fueron madurando y fueron decidiendo algunos emparentarse, casarse, ya sea con, en fin, con anillo sin anillo, pero, y teniendo hijos eventualmente. Entonces ya empezaron a vender depas para un poquito más grandes. Sí. Y después fue creciendo, ¿no? También con casas, en fin, ¿no? O han hecho casas. Y uno de los titulares fue, donde entraban dos, ya no entran cuatro. Entonces, ya, bueno, te pusiste a apretar hasta tres, Claro. no, pero ya si tienes cuatro hijos ya no vas a querer estar ahí. Sí, sí. Entonces, eso pasaba, ¿no? Lo que Claro. acaba de pasar, que a la Sí. gente le sacaba una sonrisa. Sí. Lo que te hace sonreír no lo olvidas. Así es. No. Entonces, también pasó una vez una anécdota divertida, que, ¿no? Uno de los directores me decía, no, esto tampoco, hicimos como una especie de trabalenguas para una publicidad que era un poco jugado, ¿no? Sí. Y el titular decía, Martínez de Maracuyá mirando el mar un martes. Maravilloso. Entonces, todas las palabras tenían mar. Martínez, Maracuyá. Entonces, o sea, era un tiro al aire, parecía, ¿no? Sí. Pero un día vinieron a contarme, no sé si ha funcionado, un día vinieron y me dijeron, bueno, resulta que uno de los que ha comprado es uno de los depas, que era uno de los depas más caros que ha vendido Armando en su momento. Le encantó la valla. O sea, le pareció tanto, le llamó tanta la atención que vino a ver qué era, pues esto, ¿no? A comprarlo. Y yo fue como, bueno, 30, la suerte lo logramos. Qué buena. Entonces, al final, a veces el humor está subestimado. Y Sí. de hecho, eso es un discurso que he escuchado, yo que como te contaba, venía de la publicidad, ¿no? Ujú. Vengo de la publicidad. Ujú. Como que sigo más o menos de cerca que hace la publicidad todavía, porque obviamente es complementaria al brand. Sí, claro. Y son dos cosas que deben caminar de la mano. Exacto. Ahora se está hablando mucho de que las marcas pretenden ser todas como súper de propósito y tomarse todo demasiado en serio y como que Sí. se han olvidado un poco de que el humor conecta. Así es. Y era una crítica que había Así es. a raíz del último Cannes, por ejemplo, Sí. ¿no? Que es como, oye, no había nada para que fueras como más fresco y más simpático. Sí. Y de pronto yo creo que pasa eso también en el branding, que la gente no se da cuenta de que no solamente es un logo, Sí. y no solamente es para ser innovador, Sí. líder, ¿no? Y esas palabras que todo el mundo quiere tener Sí. acuñadas, cuando en realidad a veces con ser simpático vendes más. Es más, yo te diría que si estamos viendo la comparación con las personas, Sí, yo creo que lo mejor que pueden hacer es ser auténtico. exacto. O sea, como encontrar algo que sea único de ellos, inigualable, Sí. que realmente otros les cueste mucho poder imitarte. Exactamente. Y con eso te diferencias por completo. Es por eso que digo,
sea, no conozco otra inmobiliaria que ha hecho lo mismo que Armando Paredes y probablemente varios quizás van a querer intentarlo, pero no les va a ligar porque no va con su ADN, el de los socios. Pero como te decía, no solamente es que nosotros propusimos, es que partía de ellos, ¿no? Por eso, claro, a eso voy. Entonces, no es que ustedes le han dicho, mira, ustedes tienen que ser así. Ujú. No, es que somos asá. Lo hemos construido juntos. Claro, entonces, porque al final yo te puedo inventar y hacerte parecer a Apple, pero en el día de la ejecución se van a dar cuenta de que es un farsante. Es como que es como que te mandes a hacer no sé, pues, un terno sin ir nunca que te lo prueben. O sea, es como que te va a quedar mal. O sea, y se va a notar que estás mal vestido, ¿no? Totalmente. Entonces, haciendo la metáfora, te Sí. tienes que hacer fit, ¿no? Así es. Lo que sea que te prepare a nivel, o sea, que te diseño a nivel visual o también a nivel discursivo. O Por sea, eso, como, por eso que creo que va muy, muy a la mano con no solamente hacer tu logo que parezca innovador, estás innovando en tu empresa, sí. sino que si no estás innovando, no puede ir o no va a ir, o se va a notar. Totalmente. Y la innovación tiene que tener matices, porque si bien es súper necesaria, todo el mundo quiere parecer innovador. Claro. Entonces, si solamente quieres parecer innovador y nada más que innovador, entonces vas a ser igual que todos los demás que también quieren ser innovadores. Innovation washing. Sí, es verdad, y pasa. O leadership washing. Claro. Todo dice líder. Sí. Oye, pero a veces te va bien. ¿Cómo pensé que es líder? Claro, claro. Entonces, esas son cosas Gran que- aspiración, pero también hay que aterrizarse un Sí, poco. además, Sí. ser el líder es una consecuencia, ¿no? Así es. Realmente es un discurso. Así es. No, o sea, por eso, claro, no, pedirle al algoritmo, hazme un logo que sea innovador y que muestre que soy líder. Como que no, ¿por qué no haces algo que va más con tu personalidad? Exacto. Como más, queremos ser entretenidos, queremos, O bueno, sí. el humor era un ejemplo, pero Sí. si es que no te toca hacer, o sea, O sea, si no te encaja, Si no es te una toca. funeraria, difícil ponerle fun. Hay esta frase, ¿no? Let's put fun into funerals, ¿no? Sí. Como que, claro, eso no va a funcionar, Sí, sí. pero si eres alimentos, si eres un inmobiliario, o sea, si son momentos donde la persona va a pasar algo de felicidad, puedes aprovechar ese... Sí, o de pronto lo que estamos diciendo de fondo es conexión, ¿no? Sí. O sea, la conexión Eso. puede ser a través del humor o Eso. puede ser a través del feeling también. Hay marcas que son feeling, ¿no? Que son como emotivas, ¿no? Ujú. Es como que te dicen algo que el comercial te hace llorar y de pronto, ¿no? Sí. Y se lo mandas a alguien y lo compartes porque te hizo sentir algo. Pero, Daniela, yendo quizás a algo más aburrido, en un momento has mencionado de que si estás tratando de buscar crear una marca internacional, tienes que registrarte internacionalmente. Eso me suena como que bastante complejo, especialmente para una startup que está arrancando, que es el Perú, que sí tiene la aspiración a ser latinoamericana. ¿Qué hago? O sea, ¿cómo les asesoras? Porque no creo que ustedes hagan eso. Somos abogados, sí somos muy claros con que zapatero a sus zapatos, ¿no? Pero lo primero que hago es recomendarles que busquen un especialista. Entonces, o sea, en Perú hay más de 20 personas dedicadas a eso y también hay profesionales independientes que se dedican a eso también para todos los bolsillos, digamos. Y en verdad, un dato que no mucha gente sabe, y esto yo lo sé porque mi esposo es alemán, hay países donde es carísimo registrar una marca. O sea, te estoy hablando de más de $5,000. Y en verdad, el Perú, dependiendo de la cantidad de clases en las que corresponde registrar, pero ponte tú que te toque 2 clases, Sí. ¿no? Y hay un tema de registro que es la denominativa, que es el nombre, y otro que es digamos, el símbolo, ¿no? En la página visual. Entonces, tú podrías registrar solo el nombre para empezar, que es es lo que más hay que proteger. Sí. Igual los abogados a veces te sugieren registrar la marca mixta. ¿Qué quiere decir? El nombre con un símbolo o un logo, porque eso a veces tiene más éxito de registro. Y el sonido El sonido... de la palabra. No, el sonido, o sea, la denominativa responde al sí, incluye la variable, ¿no? Ahora, el sonido tendría que ver con que hay una tonadita. El tururu o el CP, eso ya es otro tipo de cosa. Pero para empezar, es la denominativa, que es el nombre. Y, como te digo, dependiendo del caso, cuando hay marcas medio similares en la misma clase, te van a decir, oye, mejor registrar con un logo. Porque ¿sabes? Hay como estrategias para registrar con más probabilidades. Ya. ¿No? Igual si hay algo muy parecido, lo mejor que te pueden decir es no registres esa marca o otro nombre, ¿no? Porque pretender que porque cambias una letra a la palabra indistinta, no, eso no es así, porque es un tema de sonoridad. Sí. Entonces, oye, existe la marca Promise, pero voy a ponerle Promise con Y. No es la misma. Totalmente. Entonces, entonces, en realidad, hay un tema de asesorarse adecuadamente, de entender qué clases son fundamentales para el momento cero, o para el momento uno, si quieren decir, que es, oye, estas las tengo que proteger, porque si no, si es que alguien viene y me gana con un nombre parecido, yo no voy a poder porque el registro va a caducar 10 años. Sí. Entonces, si tú llegaste tarde, es un tema de timing, ¿eh? Sí. O sea, ya no vas a poder usarlo. Entonces, sí,
es como el dominio también, 50.com, o sea, cómpralo, porque es un soy la peor de tu vida. Y bueno, siempre hay forma de resolverlo si es que no encuentran el .com, pero volviendo al registro, Sí. en Indecopy, si tú lo ves, en Perú, proporcionalmente, la inversión no es tan alta, entonces no va a valer la pena full. Cantidad de clases a las que hay que proteger, si bien el ideal a veces son 5, con lo cual vas multiplicando y son 500 por registro, entonces 500 por la iluminativa más 500 por entonces 1500, 2000 soles, de ahí no bajas, sobre todo si no estás asesorado, okay, pues todo es profesional. Pero ponle tú, por 1500, 2000 soles tienes tu marca protegida. Claro. Pero tengo que buscarme el experto en cada país. O sea, normalmente sobre todo si es un estudio. Entonces, normalmente lo que hacen ellos es que articulan en estudios en ciudades específicas o países específicos para que ayuden en el caso. Y claro, por supuesto, registrar afuera no tiene otros fees, entonces sí te va a costar un poco más. Y ahí es un tema también estratégico. Por eso es que sí es una conversación específica con el abogado para ver, oye, ya, ¿en cuánto tiempo quieres entrar a México? No sé, en medio año, de repente sí. Y en 5 años, y antes de repente, pucha, hay que ver, ¿no? O sea, qué tanto que tan grande que sea, qué tanto existe parecido en la teoría. Hay un montón de factores a tomar en cuenta. Creo que se vuelve más complejo el tema cuando eres un emprendimiento digital, porque ya estás en internet, probablemente puedes estar operando solamente en Chile, pero ya estás recibiendo intención de clientes peruanos, porque claro, estás público, estás visible, no es como un negocio físico que tiene una cierta geografía al cual te van a ver. Acá estás expuesto. Y ha sido el caso, por ejemplo, de una de las startups que teníamos en el portafolio de Guaira, Políglota, que es una startup chilena, súper bien, creció rapidísimo a Perú, a México, y durante el proceso se dieron cuenta de que, oye, claro, en el proceso de querer registrarlo, cuando ya recién iban a arrancar, se dieron cuenta que ya está registrada Políglota. No, en Chile ya está. Ellos lo tenían en Chile. Pero probablemente en México tampoco tuvieron problemas, pero en Perú, pocos meses antes de que ellos querían hacer esto, ya había alguien, quizás con mala intención, no sé por qué, ¿no? Sí, pues sacaron Políglota. Entonces no les quedó otra cosa que buscar otro nombre, un branding similar, y salieron con Polidioma para Perú. Entonces Polidioma de Perú y Políglota de Chile. Te lleva una inversión en marketing asociada a ese problema, ¿no? Ese es el problema. Y dices, bueno, pues hablo con otro nombre. Ya, pero tu red social ya no es hay, bueno, ya la gente se usa por países, pero igual, claro, la notoriedad de la marca baja, porque no es que es una marca que está con el nombre de todo el mundo. Entonces, sí hay o sea, no te puedo dar la receta, porque en realidad depende de cada caso, pero creo que o sea, digamos, sí, mi misión de alguna forma es hacer, visualizar la importancia de hacerlo, porque no es algo a lo que le da tanta importancia. Entonces, súper importante es hacerlo ANSA. Apenas tengas el nombre claro, primero, dar una factibilidad de registro, porque también, otra cosa que la gente no sabe es entre que lo pides y te lo dan, pasan casi 3 meses. Wow. Entonces, hasta que tú tienes el papel que dice tú eres el dueño de ese nombre por 10 años, son más o menos. Y si es que no tienen observación. Y a veces hay periodo de oposición que son, creo que 30 y pico días hábiles, ¿no? Entonces tienes que esperar a que nadie se ponga. Y como tú dices, hay todas unas complejidades que no es para asustar, porque en realidad es una cosa que es como que hay que hacer. No, o sea, hay que hacerla para pensar en grande. Creo que es una inversión bastante bien hecha, porque imagínate que, no sé, cometen ellos el error de aceptarte algo y ya llevas 5 años operando, 10 años operando y te chocas contra otro que te dice, no, esa marca me pertenece, y ya ahí cuando eres más grande creo que el problema es un poquito más complicado. Sí, y volviendo a lo que te decías un ratito, es que tú me decías, ya, pero ¿por dónde empiezas? Sí. Si el nombre lo tienes bien registrado, el logo lo puedes cambiar. O sea, eventualmente lo podrías cambiar, ¿no? Y ya lo protegiste tu nombre con un logo X. De ahí, ya no me convence el logo, se parece a, no sé, en fin, lo que sea. Oye, ya, bueno, en 3 años lo cambió. La gente se va a acordar sobre todo el nombre. Ya no va a ser tan dramático cambiar el logo si es que tuvieras que cambiar. Pero ese nombre, tenerlo claro y tenerlo registrado, te va a permitir protegerlo en los países en los que corresponda. Entonces, en realidad, por eso yo te decía que lo primero que tienes que hacer, idealmente, es decidir bien qué nombre protegerlo. Intentar, y si es que tienes proyección internacional, hacer también un análisis, al menos de factibilidad de registro, ¿no? De, oye, ya, sé que sí o sí quiero ir a México. Bueno, entonces, México sí darle una mirada. Claro. Entonces, es importante ponerle un poco más de... Sí, porque como se digo, la parte visual se puede cambiar, y no es tan dramático cambiarlo, pero cambiar el nombre sí es un temazo, pues, porque te
que te vuelvan a ser conocido, la gente puede pensar que no funcionó y cambió porque me fue mal. Es un buen punto. Entonces, sí, claro, o sea, la connotación de cambiar de nombre, a menos que le expliques bien, Sí. puede ser negativa. Pero bueno, entonces ahí hay varias cosas para contemplar. Bueno, ahora entramos en la parte de la conversación donde es más sobre recomendaciones de contenidos, libros, películas, series. ¿Qué has visto, leído, escuchado que te inspiró o que te parezca interesante que la audiencia pueda consumir? A ver, interesante, un montón de cosas conmigo. Dale. Yo, cuando me empecé a enamorar del branding, descubrí a un señor que murió hace un poco, pero que es como ya no es el papá, es el abuelo, ¿no? El branding, que se llama Wally Ollins. Wally Ollins ha escrito varios libros sobre branding, todos súper recomendables. Hay un llamado Brand, que es como la base para entender bien cómo hacer bien branding y todo. Él también trabajaba mucho en branding de países, ¿no? Entonces también, y parte de su discurso, que creo que se está funcionando lo que dijo hace unos años o vaticinó, digamos, es que cada vez va a ser más relevante el origen. Entonces, la asociación con el origen, no para todas las marcas, pero para ciertos tipos de marcas y ciertos tipos de productos, sí el origen es bien relevante, ¿no? Entonces, ya ahí tiene sentido, por ejemplo, la Candelaria o ciertos proyectos que hemos trabajado, ¿no? Entonces, Wally Ollins vale la pena echarle un vistazo, a pesar de que el diseño ya se murió, pero bueno, sigue vigente, es súper útil. Y de ahí hay un libro que es de marketing, pero tiene mucho que ver con branding, que es de Estrategia de los Océano Azul, que probablemente muchos emprendedores lo han bojeado. Yo lo vuelvo a decir, porque en realidad, por ejemplo, ahí explican que tienes que comprarte con punto de competencia, con el benchmark que puedas encontrar a nivel internacional también, y bueno, el caso emblemático que ponen ahí entre muchos es el Sol, ¿no? Que se queda clarísimo cómo es que hay que usar las herramientas que te propone el libro y cómo aplicarlas. Entonces, tiene que ver, o sea, es muy interesante ese libro porque no solamente, o sea, es cómo posicionar, ¿no? Entonces, y cómo posicionar no tiene que ver solo con precio y calidad, digamos, que hay otros factores para posicionar, ¿no? Y cómo esos factores tú aplicas diferentes acciones para ser inteligente en el posicionamiento, porque no puedes ser el mejor en todo. Entonces también tienes que tomar decisiones de, bueno, en esto no voy a hacer cosas. O como el supersol que dijo, no voy a tener animales, ahorro toda la planta en acción y en precio de los animales, pero lo enfoco en narrativa. Cabrón, me imagino que muchos dijeron, bueno, pero si tienes animales en el circo, claro. Y eso pasa en otras industrias. Sí, bueno, no sé, pues, no sé, no voy a tener restaurante, bueno, eso que hace tiempo que pasó, no, pero bueno, fue una show. Me imagino que eso, o sea, hay las low cost que te dicen, yo solo voy a tener un tipo de avión, ¿no? Es como que, no, pero tienes que tener de diferentes tamaños para diferentes trayectos, ¿no? De un solo tipo y así, eso te compro un set de piezas y me ahorro un montón y soy más eficiente. Sí, entonces el libro, en verdad, a mí me llamó mucho la atención y me ha sido muy útil porque al final lo que es decisión de posicionamiento inteligente, sabiendo usar tus recursos y sabiendo en qué sumas y en qué restas para que te alcance, pues digamos, la inversión, ¿no? Sí. De ahí, estaba haciendo una recomendación muy chistosa. Hay un programa de Netflix que se llama Queer Eye. Y Queer Eye... Soy muy fanática de esta serie. Sí. Bueno, yo también. Queer Eye es un poco incluso de branding de personas. Si alguien quiere entender en qué debería consistir un branding, Queer Eye es una metáfora bien interesante porque en realidad lo que propone es una persona que por alguna razón se ha descuidado, o sea, que pasa con las marcas también, a veces nos descuidamos, o que se ha quedado un poco fuera de tiempo, ¿no? O sea, es, no sé, pues el abuelito que nunca se hizo un corte de pelo. Pasando. Entonces son estos personajes, obviamente un poco ya súper descuidados en muchos casos, o que están pasando por un cambio importante. Y vienen estos chicos, ¿no? Y uno entiende su estilo de ropa. Cada uno es su especialidad. Claro. Otro es el de cultura, que entiende quién es la persona en esencia, pero todo lo que hacen todos juntos es intentar darle herramientas a esta persona para manifestar quién es, o sea, encontrar quién es y por qué es diferente y demostrar su esencia y bueno, la mejor versión de esta persona. O sea, no es que lo encasillan en algún tipo de estereotipo, sino es más bien entender de ti. Cómo expresar de la mejor manera posible quién eres, claro. O quién eras si te habías olvidado que eres. Una serie muy parecida a esa que vi era de hacer lo mismo, pero para restaurantes. Sí. Como te rebrandear el restaurante y entonces se tomaban el tiempo de estar con una persona, almorzar, conocer a la gente que se iba, a tu familia, todo, para realmente encontrar la identidad y ser lo más auténtico posible. Bueno, el nombre de la serie que también la vi, una muy buena metáfora de cómo debe ser un proceso de branding, ¿no? Porque al final es eso, como tú decías hace un rato, no es imponer una personalidad, es descubrir a través de preguntas adecuadas
y de visitar espacios o cosas Sí. relacionadas con la marca, ¿quiénes son? Totalmente, ¿no? Y bueno, también qué opinan de ti, ¿no? Al final también, porque también, por ejemplo, We Were empieza con alguien que domina a la persona y explica, bueno, esa persona es así, 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 pero Claro. entonces en realidad cuando uno trabaja en branding también es, oye, yo quiero proyectar esto, pero la gente piensa esto de mí como marca. Entonces, a veces hay un desfase exageradísimo ahí, yo quiero parecer más moderno. Sí. Recontra clásico, ¿no? O- Me has hecho acordar, no sé si ves South Park, pero Sí. hay un episodio que Butters va a una empresa que te hacen el branding Ya. de tu persona. Y entonces, claro, él va y pide que él quiere ser más valiente, que quiere ser más rudo, porque claro, ellos tienen esa percepción de que es muy suave, ¿no? Y entonces de repente en la nada, Butters en el colegio ahora es más agresivo, le pega a la mujer, insulta y cosas por el estilo. Y es porque el branding, este empresa de branding le dijo, esto es lo que tú tienes que hacer, ¿no? Porque entras a la computadora y te crean un perfil en base a eso, cuando al final el mensaje era... Es una difamación sobre el branding. Claro, Así no debería. claro, ¿qué podría ser? Y al final era, oye, tú eres de una determinada manera y eso es lo que te hace auténtico. O sea, también yo creo que hace un buen punto lo que estamos conversando es, el branding no es la extensión de la personalidad del fundador. Ojo, que a veces también hay errores que no, pero a mí me gusta el azul. Y yo me quedo, pero estoy como, bueno, no porque te guste, es que le hago de manera una tomar. Claro. De repente sí, pero hay que validar si es lo que te conviene. Entonces, en realidad, Me gusta ponerle una X a todo. Ahora se llama X. entonces, claro, a veces también creo que parte de nuestro rol como consultores es darle la contra al dueño de la empresa si es que se está equivocando con lo que está pensando que quiere hacer, porque en realidad sí, o sea, sí tiene que representar quién eres, Claro. y al final el fundador o los fundadores influyen un montón, pero al final la marca debería ser un super yo. O sea, ya, coge esto de este fundador, sí, o que seguramente esto este es organizado, este es entusiasta, este es no sé cuántos, pero además, ¿qué le importa las que es relevante para la gente a la que le vamos a hablar? Entonces, es como meterse a diferentes ingredientes y hacer una nueva receta, digamos, para que la marca coincida con lo que se va a vivir en la organización, porque los fundadores influyen un montón, o el equipo en general, y con lo que la gente espera recibir o lo que la gente está buscando o esperando en el mercado. Entonces, este es el match, digamos, que nos toca hacer y que nos toca acompañar al cliente en darse cuenta de que, bueno, no te digo que son así para nada, pero a veces las personalidades influyen en que, esto a mí, o sea, creo que una de las cosas que hemos aprendido es, no se trata de que te gusta o no te gusta, ni a nosotros tampoco, es si funciona o no funciona. Entonces, la pregunta no es si te gusta o no te gusta, la pregunta es, ¿te funciona o no te funciona? No, me parece perfecto. La última pregunta, esa también se la hacemos a todos los que pasan por el programa, y la pregunta de la máquina del tiempo, ¿no? Si tuvieras un dispositivo que permitiera que puedas enviar un mensaje a tu versión de hace 10 años, ¿qué le dirías? Bueno, pero esa pregunta está difícil, ¿no? Sueña grande, ¿no? En resumen, sueña grande porque, o sea, yo en verdad nunca he sido tan miedosa, entonces sigue sin tener miedo. O sea, como que, porque a veces con los años empiezas a tener más miedos, ¿no? Es como que sueña grande y sigue sin tener miedo, o sea, mándate nomás porque, o sea, creo que el mundo es de los valientes. Exactamente. Así que hay que atreverse nomás. Creo que Que cueste. cuesta, ¿no? Hay como que una cierta presión o nos hacemos un poco de historias de por qué no deberíamos tomar una determinada decisión, por todo lo malo que puede pasar. Pero creo que si ignoramos todo lo positivo que puede pasar, creo que encontrar esas opciones que tienes más upside, Sí. ¿no? Sí, y la otra sería invierte todo el tiempo que puedas en personas. O sea, dentro de tu equipo y fuera de tu equipo que te permita potenciar a tu equipo. Porque en verdad a veces uno se nubla con la operación. Y como que esto es importantísimo hacerlo ahorita. Y como que es difícil lograr un balance entre operación e inspiración, ¿no? Entonces, o liderazgo, digamos. Entonces, creo que eso es algo que también es un tema que es constante, que es como que sale un poco y date cuenta de que el mundo y los negocios son un tema de personas. Entonces, dedícale más tiempo a las personas. Sería otra cosa que ya he intentado hacerlo, pero creo que nunca es... No, está bien, me gusta. Y bueno, ya antes de cerrar, un poco, si alguien quiere entrar en contacto contigo, ¿cuál es la mejor manera de hacerlo? Bueno, tenemos la web, que es una intro para que vean que hemos hecho, es www.sed.pe. Estamos en redes sociales, estamos en Instagram, estamos en Facebook, estamos en LinkedIn.
También, bueno, en LinkedIn yo también intento más o menos compartir los procesos. Si me buscan como Daniela Nicholson también ahí. Y bueno, y mi mail es daniela@c, también, sd.p. Perfecto. Ahí Ahí se pueden encontrar. de ayudar en lo que sea. Y mencionaste el tema de esta beca en España. ¿Cómo? O sea, Pero si que alguien está interesado en eso. te soy súper sincera, no sé si sigue vigente. Eran las becas Carolina, que eran becas que daba el gobierno español a través de la Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo. Y en ese momento, se trata en 2008, daban 100 becas al año al Perú. Y conozco un montón de gente que la supo aprovechar. No sé si ahorita Perú sigue calificando como país en vía de desarrollo, porque en un momento dejó de calificar, ahora ya no sé qué. Quizás por los últimos años puede ser que hemos regresado. Entonces, eran las becas MAE AESI, aparecían así en internet. Pero bueno, Pero hay otras. sí. Pero sí, yo intenté esa, pero uno de los consejos para la gente más joven o no tan joven que igual quiere estudiar algo más es, o sea, y además ten claro cómo vas a aplicar lo que, o sea, cómo vas a convencer al que te va a dar la beca de que vale la pena que te la den. Dicho, pero en realidad el discurso solo te piden una aplicación. Entonces están a entender cierta claridad de, bueno, quiero estudiar esto para conseguir o para lograr qué, porque al final eso lo leen y idealmente eso hace que te la den o no te la den, ¿no? Pero eso de hecho tu propio branding no te va a hacer mucho transmitir porque eres auténtico y diferente que el resto de los aplicantes. Exactamente. Bueno, Daniela, muchas gracias por tomarte al programa. Espero que veas. Muchas gracias por las preguntas y nada, aquí estamos. Gracias, Jaime. Hola querida comunidad de innovadores, espero que hayan disfrutado mucho del episodio. Como saben, todos los viernes publicamos con mucha alegría un nuevo episodio para ustedes. Y para continuar mejorando el programa, nos encantaría conocer más sobre ustedes. Los invito a escribirme a mi correo electrónico hola@jaimesotomayor.com o en mis redes sociales para que me cuenten qué les parecen los invitados y temas y cómo este programa los está ayudando en su objetivo de crear el próximo unicornio de la TAM. Finalmente, les agradecería enormemente si pueden compartir este podcast con amigos y familiares que estén interesados en estos temas, como también a calificar con 5 estrellas este podcast en Spotify o Apple Podcast. Así más personas nos podrán encontrar. Muchas gracias por escuchar Innovación sin Barreras Podcast y hasta un próximo episodio.